Estimados participantes, muy buenas tardes. Bienvenidos al curso gratuito de Auxiliar en Educación Primaria. Darles la cordial bienvenida a todos y a cada uno de ustedes a este curso gratuito. Estamos ubicados en la provincia de Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, exactamente al sur de nuestro querido Perú. Quisiéramos saber desde dónde llevan el curso, desde dónde se conectan, desde dónde se comunican. A ver si nos dejan unos mensajitos por el chat del Meet, los vamos a estar leyéndolos. Somos una institución con más de 7 años de experiencia, orientada a ofrecer educación virtual gratuita de alta calidad a nivel nacional e internacional. El equipo del tecnológico está conformado por la plana administrativa, por los docentes académicos y asimismo por los asistentes académicos de cada curso. Si deseas conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, YouTube, TikTok y en Instagram. Recomendarte siempre que nos puedas seguir como el Tecnológico de Perú. Nuestra meta es llegar al 1.000.000 de seguidores y con tu ayuda lo vamos a lograr. Decirles que este 18 y 19 de noviembre estamos aperturando muchos cursos gratuitos, entre ellos Word nivel intermedio, Word avanzado, Excel intermedio, el curso de inglés nivel básico A2, psicología clínica, supervisor SOMA, primeros auxilios, regímenes tributarios, costos y presupuestos, terapia cognitiva conductual, redacción de documentos administrativos y el curso de auxiliar en educación secundaria. Para mayor información, comunicarse al 979-483728. Son cursos 100% gratuitos, no pagan matrícula, no pagan mensualidad. Capacítate y certifícate. Soy Sherali Camargo, asistente académica del curso. Para cualquier duda, consulta que puedan tener, comunicarse al 914-767009. Siempre estoy pendiente de vuestras dudas, de vuestras consultas. Recordemos que nuestro docente del curso es el licenciado Paul Jesús Andrade Paredes, especialista en el curso de auxiliar en educación primaria. Nuestra frecuencia son 2 días a la semana, los días lunes y miércoles, de 4 a 5:30 de la noche, de la tarde. La duración del curso es de 2 semanitas y hemos dado inicio este 4 de noviembre del 2024. Nuestro temario está conformado por 4 sesiones académicas. El día de hoy estaríamos abarcando la sesión número 3, manejo de comportamiento en el aula. Recomendarles siempre que tomen una fotito, una captura, para que puedan tener conocimiento sobre las sesiones académicas que vamos a ir abarcando cada clase. Buenas tardes, William. Buenas tardes, Danipsa. Nos dice desde la provincia de Chincha Alta. Muy bien, muchos saludos para ti, estimada Danipsa. Nuestra metodología de trabajo, clases 100% en vivo, clases virtuales, usamos la plataforma de Google Meet. Nuestros docentes cuentan con materiales didácticos para facilitar vuestro conocimiento. Tenemos una comunidad de WhatsApp en donde siempre estamos mandando vuestras clases grabadas y los materiales también. Y al finalizar estas 2 semanitas académicas, que sería el día miércoles, vamos a dar nuestro respectivo examen final. El certificado va a salir con mención en auxiliar en educación primaria a nombre de la institución El Tecnológico. La certificación saldrá con 90 horas con una calificación final mayor o igual a la nota 14. También saldrá con un código único de registro y el código QR para verificar que es 100% original. Tiene un costo muy simbólico de 40 soles, el trámite es totalmente opcional, pero recomendarte siempre que realices tu trámite correspondiente, ya que esto acredita tu conocimiento. Decirles que estamos respaldados por la Cámara Nacional de Comercio del Perú. Tenemos convenios firmados con distintas instituciones, ahí ustedes pueden ver en pantallita. Posteriormente vamos a seguir firmando más convenios con otras instituciones, seguramente ya van a tener conocimientos sobre ello. Vamos a culminar nuestra presentación con una oración para el alma. El día de hoy el libro de Josué 1:9 nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Amén con todas las personitas que están en sala el día de hoy. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al curso gratuito de auxiliar en educación primaria, estimados participantes. Buenas tardes, Albita, Angie, Danipsa, Elvis, Fabiola, Leila. Buenas tardes, Lisa, Luz, Melina, William. Felicitarles siempre por su puntualidad, por su responsabilidad y compromiso en cada sesión académica. En breves momentos ya se va a estar conectando a salita nuestro docente. Recuerden que el material del día de hoy, la sesión número 3,
está en su comunidad de WhatsApp. Así es que si no lo has descargado, descárgalo ahora, por favor. Recuerden que está en su comunidad de WhatsApp, ¿sí? Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro docente del curso. Estimado docente, muy buenas tardes y estamos muy listos de poder iniciar nuestra tercera sesión académica. Buenas tardes con todos. ¿Me confirman, por favor, por el chat si es que se logra escuchar bien? Para dar inicio a nuestra sesión número 3. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Vamos a compartir pantalla. Bien, vamos a recordar, no sin antes que en nuestra sesión anterior habíamos hablado sobre las teorías cognitivas. Habíamos hablado sobre las teorías cognitivas y cómo se relacionaba ello en nuestro día a día cuando estuviéramos en las aulas, ¿no? Qué tan importante y cómo estaban de pronto conectadas. Y ahora que la semana pasada trabajamos la parte cognitiva, hoy día vamos a ver la parte emocional. Antes de iniciar justamente con la sesión 3, quería hacerles una consulta. Primero me confirman si es que se logra ver la pantalla. Perfecto. Muy bien, como justamente hoy vamos a trabajar la parte emocional, vamos a iniciar la sesión haciendo justamente la consulta en ¿qué es una emoción? ¿Qué es una emoción para ustedes? ¿Cómo podríamos definir a la emoción? ¿Qué es una emoción? ¿Cómo podríamos definir nosotros a la emoción? ¿Qué es una emoción? A ver si por el chat de repente podemos... Es la reacción de la persona. Ok, muy bien. Otra idea de repente por ahí. ¿Qué es una emoción? Es un estado psicológico como respuesta a un estímulo. Muy bien. Claro, de hecho nosotros respondemos a ciertos estímulos que captamos desde el exterior, ¿no es cierto? Entonces, justamente aquí vamos a definir a la emoción según Vizquerra. Explica que una emoción es un estado complejo del organismo caracterizado por una excitación o perturbación que predispone a una respuesta organizada. Las emociones se generan habitualmente como respuesta a una
acontecimiento externo o interno. De hecho, ese acontecimiento responde justamente al nombre de estímulo, ¿no es cierto? Justamente aquí eso responde al nombre de estímulo. Entonces, las emociones, podemos decir que son reacciones automáticas y son inmediatas, ¿no? Las emociones pueden ser de corta duración y se producen en respuesta a un estímulo externo o interno, como bien se precisa ahí. Las emociones son universales, o sea, es decir, las emociones básicas como la alegría, la tristeza, el miedo, la ira, la sorpresa, etcétera, son experimentadas por todas las personas independientemente de su cultura. Las emociones afectan tanto al cuerpo a través de cambios físicos, como de repente el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración, ¿no? Como la mente. Entonces, por ejemplo, si estás caminando por la calle, ¿no? Y de repente te encuentras con un perro grande que parece agresivo, ¿ok? Estás caminando por la calle y te encuentras con un perro que parece agresivo. Puedes sentir ahí qué cosa. ¿Qué podrías sentir en ese momento? Tú estás caminando por la calle, de repente ves un perro que es grande y se le ve que es agresivo. ¿Qué podrías, no? Una suposición. ¿Qué podrías sentir en ese momento? ¿Qué emoción? Miedo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles serían esas reacciones a consecuencia de ese miedo que estamos sintiendo en ese momento? De repente tu corazón se acelera, ¿no? Tu cuerpo se tensa y tu mente justamente comienza a pensar en cómo escapar de la situación, ¿no? Eso puede provocar el miedo. De repente, ahora, por otro lado, otra emoción, si recibes una buena noticia, de repente como un ascenso en el trabajo, tu cuerpo puede reaccionar con quizá una sonrisa involuntaria, una sensación de bienestar, energía positiva, ¿no? Son emociones que se manifiestan en el momento a partir de ese estímulo que nosotros hemos captado. Pero hay otro término que está bastante ligada con el tema de las emociones. Son, están relacionados, pero son diferentes. O yo les hago la pregunta a ustedes de repente. ¿Es lo mismo una emoción que un sentimiento? ¿Es lo mismo una emoción que un sentimiento? No. ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? ¿Cuál sería la diferencia entre emoción y sentimiento? ¿Cuál es la diferencia, según nosotros, entre la emoción y el sentimiento? A ver, sentimiento, lo que puedes sentir, y emoción, lo que refleja lo que sientes. Emoción es una reacción de la persona a algo involuntario, ¿ya? Y el sentimiento, claro, en este caso, en el tema de del sentimiento, los sentimientos, pues, son justamente el resultado de poder procesar y reflexionar sobre las emociones. O sea, los sentimientos son mucho más duraderos, mucho más complejos, ¿no? Mientras que las emociones son respuestas inmediatas, los sentimientos tienen una dimensión cognitiva, o sea, son interpretaciones que damos a nuestras emociones. Los sentimientos pueden durar más tiempo y son influenciados por la personalidad, experiencias previas y pensamientos sobre una situación. Ejemplos de sentimientos. Por ejemplo, bueno, a ver, después de perder a un ser querido,
podrás experimentar la emoción de tristeza en el momento de la pérdida, pero luego, a medida que procesas esa emoción, podrías sentir una profunda melancolía o una sensación de vacío durante semanas o meses. Entonces, lo que en algún momento te causó tristeza, ¿no? Por esa situación, a la larga se convierte ya en un sentimiento donde se produce una melancolía, una sensación de vacío, ¿no? Que puede durar mucho tiempo. Por otro lado, de repente el amor, ¿no? Es un sentimiento que surge justamente de la combinación de diversas emociones, como la alegría, la satisfacción, ¿no? Pero es un sentimiento más profundo y duradero, perdón, que puede persistir a lo largo del tiempo. Entonces, como punto clave, la emoción es una reacción inmediata, ¿no? Que es como instintiva y de corta duración, ¿no? Por ejemplo, siento miedo cuando veo a un perro grande, ¿no? Que parece agresivo. Es del momento. Luego que camino y paso, ya normal, estoy normal. El sentimiento es la interpretación o reflexión sobre esa emoción que puede perdurar más en el tiempo, ¿no? Después de repente de sentir miedo, puedo sentir ansiedad o inseguridad, ¿no? Sobre, ay, si paso nuevamente por ahí, me voy a topar otra vez con ese perro grande, ¿no? Entonces como que ya se vuelve algo más duradero. Entonces las emociones son más inmediatas y son fisiológicas, mientras que los sentimientos son más duraderos y están ligados justamente a una interpretación consciente de estas emociones. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, aquí en el caso de ustedes que quieren capacitarse, ¿no? O ampliar de repente sus conocimientos en cuanto a lo que es auxiliar de educación primaria o un asistente académico. Les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que el docente, y ustedes, porque son parte del aula, deben trabajar la educación emocional con los estudiantes? ¿Por qué es importante trabajar la parte emocional con los estudiantes? ¿Por qué es importante trabajar la parte emocional con los estudiantes? La sesión pasada trabajamos la parte cognitiva. Ahora, ¿por qué es importante también trabajar la parte emocional con los estudiantes? ¿Por qué será importante también trabajar la parte emocional con los estudiantes? ¿Por qué? ¿Por qué debemos trabajar la parte emocional? Sobre todo justamente en la etapa de educación primaria. A ver, ¿qué ideas tenemos? Ya saben que tiene que ser interactivo. Ustedes tienen que participar. A ver, ayuda a desarrollar en forma integral. Ok, perfecto. Muy bien. Claro, en este caso, justamente, la educación emocional es fundamental, sobre todo en la educación primaria también, porque forma la base para el desarrollo integral, como bien lo has mencionado en el chat, para el desarrollo integral del niño, ¿no? Favorece su bienestar, habilidades sociales, capacidad de poder aprender de manera efectiva, ¿no? Entonces, justamente hay puntos claves por las cuales es importante trabajar la parte emocional. Entonces, vamos a ver justamente una forma de poder abordar alguna situación que se pueda presentar en aula, ¿ok? Y responde justamente al tema de el semáforo, la técnica del semáforo. Aquí tenemos rojo, amarillo y verde, ¿no? Dice, detente, piensa, actúa. Cuando de repente se presenta alguna situación en el aula, ¿ok? Yo puedo utilizar esta técnica en el cual implica que
yo debo detener la acción que estoy observando por parte de mis estudiantes, ¿ok? Supongamos que está pasando una situación de conflicto entre un estudiante A y un estudiante B. Entonces, al yo ser testigo de ello, detengo la acción. ¿Por qué debo detener esa acción que estoy observando? ¿Por qué debo detener esa acción que estoy observando? ¿Por qué debería detener la acción en ese momento? ¿Por qué? ¿Por qué debería detener la acción en ese momento? ¿Por qué debería detener la acción en ese momento? Porque emocionalmente y psicológicamente se dañan y se vuelve costumbre para evitar más percances y daños. Muy bien. Ok. Claro, en este caso, obviamente es importante detener justamente la acción, ¿no? Para hacer frente justamente a la situación y poder generar justamente en ellos el tema de la reflexión, ¿no? Cuando se presenta una situación, un conflicto en el aula, por más mínimo que sea, debemos actuar. No debemos dejar pasar, bueno, esto pasó y listo, ya no me doy cuenta y luego, ¿qué pasa? Si es que dejamos pasar una acción, así sea lo más mínimo, y no se logra abordar. A la larga, como dice bien en el chat, se va haciendo costumbre, ¿no? Se va haciendo como repetitivo. Bueno, como el profesor o la profesora no me dice nada, entonces quiere decir que está bien lo que estoy haciendo, ¿no? Porque no hay una corrección de por medio. Entonces, la situación se va agravando más, hasta que llega a un punto donde ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y las consecuencias probablemente pueden ser negativas. ¿Por qué? Porque no se abordó la situación desde un inicio, ¿no? No se puso como el alto en primer momento, no se generó de pronto justamente la reflexión, que sería el siguiente paso, ¿no? Justamente el piensa, donde yo hago que mi estudiante logre interiorizar la situación, ¿no? Y que justamente sea consciente y pueda reflexionar sobre las diferentes opciones, ¿no? O sobre las diferentes consecuencias que puede traer a la larga su respuesta ante la situación que se ha presentado. Entonces, luego que el estudiante ya ha logrado de pronto reflexionar y optar por la opción más idónea o la más asertiva, entonces ahí es donde yo le digo, ok, actúa, ¿no? Obviamente que previo a ello ha habido todo un intercambio, ¿no? En el que el estudiante A ha manifestado lo que ha pasado, el estudiante B también ha manifestado lo que ha pasado, se ha llegado de repente a un consenso, se han establecido ciertas pautas con el fin de poder mejorar de repente la convivencia en el aula, ¿no? Entonces, justamente ahí es donde usamos la técnica del semáforo: detente, piensa, actúa. De hecho, bueno, esta técnica se emplea bastante para poder mejorar justamente o generar en todo caso la reflexión, ¿no? En nuestros estudiantes, pues que es bastante importante, ¿ok? Es bastante importante porque tenemos justamente que hacerlos partícipe, ¿no? Y que ellos puedan entender justamente que sus acciones, ¿no? Que sus acciones tienen consecuencias.
Entonces, en base a esa reflexión que yo estoy generando en ellos, yo consigo justamente que ellos puedan optar por la mejor opción, ¿no? O por la mejor respuesta ante las ciertas situaciones por las que están atravesando. Entonces, ese es un punto fuerte en el por qué yo podría aplicar la técnica del semáforo, ¿no? En el detente, piensa, actúa. Por ejemplo, nosotros como seres humanos en general, porque claro, si ustedes van a educar a los niños emocionalmente, primero tienen que conocerse ustedes mismos, ¿no? Conocer qué tanto yo sé de mis emociones, qué tanto me conozco, ¿no? ¿Qué tanto sé sobre mí, de cómo podría yo eh, resolver o desarrollarme en tal situación? Pero para eso nosotros tenemos tres tipos de respuesta. Está la respuesta impulsiva, la respuesta apropiada y la respuesta adoptada. ¿Ok? La respuesta impulsiva, apropiada y adoptada. Por ejemplo, aquí tenemos una situación. Estamos caminando por la calle y de repente pues vemos que un ladrón se nos acerca a robarnos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería mi respuesta impulsiva? ¿Qué sería lo primero que haría si es que yo estuviera en esta situación? ¿Qué haría primero? ¿Cuál sería mi respuesta impulsiva? A ver, ¿cuál sería mi respuesta impulsiva ante esa situación? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál sería la respuesta impulsiva ante esa situación? Por ejemplo, aquí, defensa, alejarme, ¿ya? O sea, hacerle frente al ladrón, ¿no? Defenderme, de no dejarme robar. O luego salir corriendo de repente, ¿no? Salgo corriendo para evitar que el ladrón me haga daño, pero nosotros tampoco sabemos cómo puede reaccionar luego el ladrón, ¿no? Quizá de repente tiene algún tipo de arma, ¿no? Y de repente las consecuencias pues pueden ser diferentes, ¿no? Y en vez de pronto salir o escapar o evadir la situación, la empeoro, quizá, ¿no? Ok, esa sería mi respuesta impulsiva. La respuesta apropiada es la que se considera apropiada desde la razón, usando la lógica, analizando bien la situación. ¿Qué sería lo más idóneo que yo debería hacer en estos casos? ¿Qué sería lo más idóneo que yo debería hacer en estos casos? ¿Qué sería lo más idóneo que yo debería hacer en estos casos? No poner resistencia, como que, claro, acá nos dice, es dependiendo de las circunstancias. Si es un arma, dar lo que tengo. Entregar lo que me piden, ¿no? No poner resistencia o enfrentarme porque pues obviamente pongo en riesgo mi vida, ¿no es cierto? Y está la respuesta adoptada, lo que finalmente hago. Porque yo puedo tener una idea de lo que puedo hacer ante esa situación, puedo generar por una respuesta impulsiva, ¿no? Sin pensarlo actuar, pero finalmente, ¿qué es lo que decido hacer, no? ¿Cuál de todas esas alternativas que tengo de repente me inclino en el momento
que sucede la situación. Y es que obviamente, claro, nosotros como ya adultos tenemos como que de cierta manera esa reflexión de qué haría en casos hipotéticos en el que surgiera alguna situación de conflicto. Y justamente para poder abordar la parte emocional desde muy pequeños, en este caso desde la educación primaria, es importante justamente poder trabajar desde ya y ofrecer a los estudiantes esa gama de opciones de cómo podrían desenvolverse ante ciertas situaciones. No es que yo le imponga al estudiante que, ¿sabes qué? Cuando pasa esto tienes que desenvolverte así, 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 no, y le establezca como un manual. No. Ellos mismos, a través de la reflexión, a través del análisis, deben darse cuenta cuál es la medida más viable o la respuesta más viable ante esa situación. ¿Ok? Entonces, dentro de las emociones que más experimentan los niños, ¿no? En la etapa de educación primaria, o en general los niños, pues está el enojo, ¿no? Lo que más vemos en el aula de repente, enojo, tristeza, felicidad, miedo, ¿no? Que son algunas de las emociones que de repente más podemos observar en el aula. En el caso de la ira, el enojo, ¿no? Esa rabia que aparece cuando las cosas de repente no salen cuando queremos, o nos sentimos de repente amenazados por algo o por alguien, ¿no? ¿Cuál es esa conducta que desencadena justamente el enojo, ¿no? En sí es como adaptativo cuando impulsa a hacer algo para resolver un problema, ¿no? O de repente cambiar una situación que sea difícil. Puede conllevar ciertos riesgos, ¿no? De inadaptación cuando se expresa de manera inadecuada. De repente mi compañerito me empuja y mi respuesta impulsiva y como parte de mi ira me hace reaccionar de la misma manera, ¿no? Entonces ya se genera violencia aquí en este caso, que puede pasar en el aula, ¿no? En la etapa de educación primaria. El miedo, en el caso del miedo, el miedo es anticipación de una amenaza o peligro, ¿no? Que puede ser real o puede ser imaginario, que produce justamente ansiedad, incertidumbre, inseguridad, ¿no? El miedo justamente es necesario ya que nos sirve para poder apartarnos de un peligro o actuar con precaución. Es importante esas emociones, ¿no? En el caso de la tristeza, ¿no? Esa pena, soledad o pesimismo ante la pérdida de algo importante o cuando nos han decepcionado de repente, ¿no? Entonces la función de la tristeza es justamente la de pronto pedir ayuda, ¿no? Nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Y la alegría, esa sensación de bienestar, de seguridad que sentimos cuando conseguimos algo o vemos cumplido alguna visión, alguna ilusión, ¿no? Entonces nos induce justamente hacia la reproducción, ¿no? Deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. Como esto me hace sentir bien, ok, entonces lo pongo en práctica para que como que vuelva a suceder. Estas son algunas de las emociones que más experimentan los niños dentro del aula. Enojo, miedo, tristeza, felicidad, dentro de todas las emociones que puedan haber. Ahora, ¿por qué es importante justamente este desarrollo de las habilidades emocionales? Primer punto importante, y es que justamente como les decía hace un momento, si ustedes quieren educar a los niños en la parte emocional, ustedes deben conocerse muy bien, ¿no? Primero es identificar y entender los propios sentimientos, ¿no? Entonces, en este caso, bajo esta situación de la parte emocional, desarrollamos el desarrollo de la inteligencia emocional. La educación emocional va a ayudar justamente a los niños a poder reconocer y gestionar sus emociones, lo cual justamente va a permitir o es esencial para su bienestar y éxito personal. ¿Por qué? Porque aprenden a identificar lo que sienten, a comprender por qué lo sienten y lo más importante, a regular esas emociones de manera adecuada. Un niño que sabe reconocer su frustración y aprende a calmarse antes de continuar con una tarea difícil,
tendrá mayor capacidad para poder resolver y poder enfrentar estos retos. Mejora también las relaciones interpersonales, ¿no? En la primaria, justamente los niños comienzan a interactuar con otros de manera mucho más compleja. Entonces, la educación emocional justamente fomenta la empatía, ¿no? Lo que les ayuda a poder comprender y respetar los sentimientos de los demás. Entonces, esto es clave justamente para la resolución de conflictos, ¿no? Y el desarrollo de las amistades saludables, ¿no? Un niño que aprende a ponerse en el lugar de otro podrá manejar mejor las situaciones de conflicto, como las discusiones con amigos o compañeros, sin recurrir a agresiones o comportamientos impulsivos. Asimismo, también está el aumento de la autoestima, ¿no? Es un punto bastante importante, ¿no? Ya habíamos hablado de desarrollar la empatía hacia los demás, ya nos permite regular el comportamiento, entendemos e interpretamos las emociones, podemos gestionar las emociones fuertes y sus expresiones de una manera constructiva y establece justamente y conserva las relaciones con los otros. Entonces, bajo esta situación y este punto, mejora justamente las relaciones interpersonales, ¿no? En la primaria, pues los niños están comenzando a interactuar con otros de manera mucho más compleja, como habíamos mencionado. Entonces, aumenta también la autoestima, la educación emocional promueve una mayor autoconfianza y autoestima. Los niños que entienden y gestionan sus emociones de manera adecuada se sienten más seguros de sí mismos. Y además son más capaces de enfrentarse a nuevas situaciones como presentaciones, tareas desafiantes o el miedo al fracaso, ¿no? Un niño que ha aprendido a manejar su ansiedad antes de hablar en público será más capaz de hacerlo sin sentirse abrumado. Mejora el rendimiento académico, ¿no? Las emociones influyen directamente en el rendimiento escolar. Cuando los niños son capaces de manejar sus emociones como la ansiedad o el estrés, pueden concentrarse mejor en sus estudios y disfrutar del proceso de aprendizaje, ¿no? Un niño que sabe cómo relajarse cuando está nervioso por un examen o una tarea difícil, una exposición, tendrá más facilidad para concentrarse y en consecuencia, pues obviamente va a obtener mejores resultados, ¿no? También está ese desarrollo de habilidades de autocontrol. La educación emocional le enseña a los niños a controlar sus impulsos, ¿no? Como habíamos mencionado el ejemplo de hace un momento. Niño A empuja a niño B. Ok, el niño B devuelve el empujón. Entonces ahí se genera de repente algún tipo de pelea, ¿no? O se agrava la situación. Entonces, aquel estudiante que controla sus impulsos y toma decisiones más reflexivas, entonces eso no solamente le ayuda en su vida personal y escolar, sino que también los prepara para poder manejar mejor sus emociones durante la adolescencia y la adultez, ¿no? Por ejemplo, en situaciones de frustración o enfado, un niño que ha aprendido a calmarse y pensar antes de actuar tendrá menos probabilidad de reaccionar agresivamente. Obviamente también eso nos conlleva a que haya una prevención de problemas emocionales y conductuales, ¿no? Al enseñar a los niños desde pequeños a poder identificar y manejar sus emociones, se previenen problemas como la ansiedad, la depresión, el bullying o la agresividad, ¿no? Entonces la educación emocional es una herramienta preventiva frente a posibles trastornos emocionales en el futuro, ¿no? Un niño que aprende a pedir ayuda cuando se siente triste o a hablar sobre lo que le molesta, tiene menos probabilidades de internalizar sus emociones de manera negativa o desarrollar problemas emocionales graves. Asimismo, facilita justamente un ambiente escolar positivo, ¿no? Cuando los niños son conscientes de sus emociones y son capaces de poder gestionarla, el ambiente escolar se vuelve mucho más colaborativo. Eso también impacta en la calidad de la enseñanza y en las relaciones entre maestros y alumnos. Un aula donde los niños se sienten cómodos expresando sus emociones de forma respetuosa es más propensa a crear un espacio de aprendizaje positivo y motivador. Y ni qué decir lo que mencionaron en el chat, ¿no? La parte integral.
no solamente contribuye al bienestar emocional, sino que también influye en otras áreas del desarrollo del niño, ¿no? De repente como la creatividad, el pensamiento crítico, la resiliencia. Entonces, los niños que aprenden a gestionar sus emociones son más flexibles y adaptativos frente a los cambios y los desafíos que hay. Entonces, un niño que sabe superar o sabe cómo superar el miedo al fracaso puede intentar nuevas actividades y aprender de sus errores, lo que fomenta justamente su creatividad y la resolución de problemas. Entonces, la educación emocional dentro de la educación primaria no solamente prepara a los niños para manejar sus emociones de manera adecuada, sino que también contribuye al desarrollo de habilidades sociales, cognitivas y académicas, ¿no? Que son justamente esenciales para su éxito y bienestar. Entonces, a medida que los niños crecen y enfrentan situaciones más complejas, tener una base sólida de habilidades emocionales les va a poder permitir ser adultos mucho más equilibrados, empáticos y resilientes. ¿Ok? Entonces, en este caso, está el desarrollo de las habilidades emocionales. Y luego viene justamente, analizamos la siguiente imagen. ¿Qué observamos en esta imagen? ¿Qué observamos en esta imagen? ¿Qué entendemos de esta imagen? ¿Qué entendemos de esta imagen? Figura de un cerebro, ya, perfecto. Tenemos el cerebro en el centro, ¿no? Y tenemos a los lados o a los bordes. Nos dice, veo el cerebro, las emociones. El cerebro procesa múltiples funciones. Ya, muy bien. ¿Qué más? Sentimientos, personas que queremos. Que hay muchos sentimientos como amor, familia, conocimiento, pensamientos. Muy bien. Familia, ideas, sentimientos. Muy bien. Exacto, ¿no? En este caso, entonces, como juntando un poco lo que ustedes han compartido, el cerebro tiene o procesa múltiples funciones, ¿no? Diferentes aspectos. La parte de sentimientos, el tema de salud, familiar, profesional, ¿no? Familias, ideas, sentimientos, exacto. Todo ello, en este caso, procesa la información el cerebro a partir de ciertas situaciones en las que nosotros nos vemos involucrados o estamos inmersos en ello. Entonces, en este caso, hay una gran similitud o una gran relación entre la inteligencia y la emoción. Estos dos aspectos que son importantes. ¿Qué es la inteligencia? Ya hemos definido la emoción, ya sabemos qué es la emoción. Pero ahora, ¿qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Cómo podemos definir a la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia para mí? ¿Qué es la inteligencia? A ver, ideas. ¿Qué entendemos por inteligencia? A ver, la capacidad de captar, la capacidad de descomprender, la capacidad de comprender, ok, la capacidad de captar rápido, la capacidad de comprender.
la capacidad de uno para poder procesar la información. Ok. ¿Qué más? La capacidad de poder procesar diversas funciones. Muy bien. La capacidad de procesar la información. Resolver problemas de manera efectiva, de comprender y llevar a cabo un pensamiento y la intelectualidad. Muy bien. Ok. Vamos entonces aquí a definir lo que es la inteligencia y luego lo que es la emoción. A ver, inteligencia. Esa capacidad global o conjunto del individuo para actuar con un propósito determinado, pensar racionalmente y enfrentarse con su medio ambiente en forma efectiva. Esta es la inteligencia. Y la emoción se entiende por emoción al conjunto de reacciones orgánicas que experimenta un individuo ante ciertos estímulos externos. Entonces, justo viene la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia y la emoción son dos aspectos esenciales del funcionamiento humano, pero se refieren a diferentes tipos de capacidades. Entonces, para entender justamente cómo se relacionan, es importante primero trabajarlos por separado, ¿no? La inteligencia es la capacidad para poder aprender, comprender, razonar, resolver problemas, adaptarse a nuevas situaciones. Tradicionalmente, la inteligencia se ha medido a través de habilidades cognitivas, ¿no? Como el razonamiento lógico, la memoria, el lenguaje, la resolución de problemas, matemáticos. A menudo se asocia con el cociente intelectual, ¿no? Que justamente mide estas capacidades, pero la inteligencia va mucho más allá que eso. Va mucho más allá que sepas resolver problemas matemáticos o de repente tengas dominado el tema del lenguaje, la memoria, ¿no? Va mucho más allá. La capacidad de poder analizar, reflexionar, responder, comprender, aprender, eso va más ligado con la inteligencia. Y la emoción, bueno, ya habíamos mencionado que justamente es una respuesta ante estímulos internos o externos, ¿no? Que involucran justamente cambios en el cuerpo, ¿no? De repente como el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración, en la mente como pensamientos o interpretaciones sobre alguna situación. Ya habíamos mencionado que la emoción son reacciones inmediatas. Entonces, pero ¿cómo se da justamente esta relación entre la inteligencia y la emoción? Aunque a primera vista parecen ser capacidades diferentes, la inteligencia emocional es una forma de inteligencia que conecta ambos aspectos. La inteligencia emocional es la capacidad para poder reconocer, entender, manejar y usar emociones de manera efectiva, tanto las propias como las de los demás. Entonces, por ejemplo, una inteligencia eh, vamos a hacer, por ejemplo, por separado el tema de inteligencia versus emoción. La inteligencia, que es justamente cognitiva, ¿no? Un niño que resuelve rápidamente un problema de matemáticas utilizando su razonamiento lógico, está demostrando inteligencia cognitiva. Este tipo de inteligencia implica habilidades como la memoria, el pensamiento analítico y la capacidad de poder aprender. De repente, un adulto que es capaz de leer y comprender rápidamente un artículo técnico o científico está utilizando su capacidad cognitiva para poder procesar información de manera eficiente. Eso es inteligencia cognitiva. La emoción. Al ver una película triste, por ejemplo, ¿no? Una persona puede sentirse triste o conmovida, lo que justamente activa una respuesta emocional. Entonces, las emociones son respuestas automáticas ante situaciones que percibimos como significativas, como la tristeza, el miedo, la alegría.
Un niño que se siente celoso porque su hermano de repente está recibiendo atención de sus padres, puede experimentar una emoción de celos, ¿no? Esa emoción es una respuesta natural a la percepción de que algo que valora está siendo amenazado. Ahora, en relación a la inteligencia emocional, es esa habilidad para poder manejar nuestras emociones de manera efectiva y usarlas para poder interactuar bien con los demás. Aquí implica un poco la autoconciencia, la autogestión, la empatía y el tema de las habilidades sociales. Por ejemplo, en la autoconciencia, esa habilidad de reconocerse y entender las propias emociones. Una persona que se da cuenta de que se siente frustrada por una tarea difícil y decide tomarse un descanso antes de continuar, está mostrando una autoconciencia emocional. Una autogestión, esa capacidad de manejar las propias emociones, especialmente en situaciones difíciles, ¿no? Un estudiante que al sentirse ansioso antes de un examen y utiliza técnicas de respiración para calmarse, está gestionando sus emociones de manera efectiva. En el tema de la empatía, ¿no? Esa habilidad para entender las emociones de los demás y responder de manera adecuada, ¿no? Un maestro que nota que un estudiante está triste y le ofrece apoyo, preguntándole si quiere de repente hablar sobre lo que le pasa, está demostrando una empatía emocional. También está el tema de las habilidades sociales, ¿no? Esa capacidad de poder interactuar de manera efectiva con las demás personas, manejar conflictos y mantener relaciones saludables. Entonces, un adulto que tiene una discusión con un compañero de trabajo y en lugar de reaccionar impulsivamente, escucha atentamente, expresa sus sentimientos de forma asertiva y trata justamente de llegar a una solución pacífica. Entonces, ahí está utilizando sus habilidades sociales. ¿Ok? Entonces, en la educación, los estudiantes que tienen una alta inteligencia emocional tienen más probabilidades de manejar el tema del estrés, colaborar bien con sus compañeros, reconocer sus propias emociones, ¿no? Lo cual justamente le permite, justamente aquí, le permite poder desarrollarse de una manera mucho más asertiva, ¿no? Mucho más idónea a cómo enfrentaría una persona que de repente no tiene muy desarrollado la parte de la inteligencia emocional. Entonces, un niño de repente que se siente nervioso, que esto pasa en el aula y mucho, un niño que se siente nervioso antes de una presentación oral en clase, pero usa técnicas de autogestión emocional para calmarse, aumentará esa capacidad para poder desempeñarse de una manera mejor, ¿no? Ante esa situación. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta el tema de inteligencia y emoción, ¿no? Que conlleva justamente a la inteligencia emocional, que es lo que estamos hablando nosotros ahorita. Entonces, la inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente, tanto sobre nuestras emociones como nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Características de la inteligencia emocional. Primer aspecto, actitud positiva, autoconocimiento, empático, asertivo, motivado y autoestima adecuada, ¿no? Lo que estábamos hablando justamente hace un momento. Son diferentes aspectos que logran mejorar y beneficiar en la persona dentro de la inteligencia emocional, ¿no? Si de repente en el caso, por ejemplo, de el ser asertivo o el ser empático, ¿no? El ser empático con los demás en cuanto a las relaciones interpersonales. Entonces, de repente puedo ponerme en el lugar de la otra persona, ¿no? De una manera mucho más consciente, ¿no?
y me pongo en los zapatos de la otra persona. Entonces, dentro de la educación primaria, estas características, que son bastante importantes, juegan un papel clave en el desarrollo de los niños, porque ya va a permitir poder gestionar sus emociones, establecer buenas relaciones con sus compañeros, afrontar retos académicos, manejar mejor las situaciones de conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo integramos la inteligencia emocional con la inteligencia cognitiva, ¿no? Tradicionalmente medida a través del coeficiente intelectual en el contexto justamente escolar. Pero si es que hay un mejor manejo del estrés y la ansiedad, ¿no? Durante la primaria, los niños justamente experimentan muchas situaciones nuevas, como los primeros exámenes, la interacción con compañeros de clase, o de repente realización de trabajos en equipo, actividades colaborativas. Estos eventos pueden generar estrés y ansiedad en el niño. Entonces, un niño que ha aprendido a reconocer cuando se siente ansioso o preocupado y sabe cómo calmarse, ¿no? Por ejemplo, con respiraciones profundas o pidiendo un tiempo para poder relajarse, puede manejar mejor el estrés, lo que le permitirá justamente rendir mejor en las actividades escolares, ¿no? Y esto impacta en la inteligencia cognitiva. Cuando los niños gestionan sus emociones, pueden concentrarse mejor en la tarea que tiene delante, lo que mejora justamente su rendimiento académico, ¿no? Ese fomento de la empatía y las habilidades sociales, ¿no? Si un niño ve que su compañero está triste o aislado, un niño con alta empatía puede acercarse a él, ofrecerle su apoyo, invitarlo a jugar. Entonces, eso no solo mejora las relaciones interpersonales, sino que también crea un ambiente más positivo y colaborativo en el aula, ¿no? ¿Cómo impacta eso en la inteligencia cognitiva? En un ambiente emocionalmente positivo, favorece el aprendizaje, ¿no? Porque los niños se sienten más seguros y motivados para poder trabajar o participar activamente en las actividades, ¿no? Habíamos mencionado una palabra importante también en el tema de la resiliencia, ¿no? Un niño que se siente frustrado porque no ha logrado de repente resolver un problema matemático, puede utilizar herramientas emocionales aprendidas, como por ejemplo pedir ayuda, tomarse un descanso o recordar que todos se equivocan a veces para poder mantenerse o para poder mantener la calma y continuar intentando. Entonces, los niños resilientes son más capaces de persistir en sus estudios, mejorar su rendimiento académico o inclusive disfrutar del proceso de poder aprender, ¿no? Porque no se rinden fácilmente ante los primeros obstáculos. Mejora la autorregulación, ¿no? Y el autocontrol, así como lo hemos mencionado aquí, hay un autoconocimiento. Entonces, estos justamente elementos de la inteligencia emocional, como lo son la empatía, las habilidades sociales, la motivación, la autorregulación y el autoconocimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la autorregulación y el autocontrol. Esa capacidad de poder autocontrolar los impulsos es un componente clave de la inteligencia emocional. Esto es especialmente importante en la primaria, donde los niños a menudo experimentan emociones intensas, como la ira, la frustración, necesitan justamente aprender a mejorarlas. Entonces, si un niño se siente molesto porque de repente no ganó un juego en clase, un niño con buenas habilidades de autorregulación sabrá cómo calmarse y no reaccionar de manera impulsiva, ¿no? De repente como gritar o pelear. En su lugar, podrá reflexionar sobre lo sucedido y buscar una forma positiva de resolver sus emociones. Pero eso pasa pues en muy poco porcentaje, ¿no? Ese impacto en la inteligencia cognitiva, justamente el autocontrol, permite a los niños mantenerse enfocados en sus estudios, seguir instrucciones y participar en actividades sin distraerse, ¿no? Lo que justamente mejora su rendimiento académico. Dentro de las características del autoconocimiento está conocimiento emocional, autoevaluación, confianza en sí mismo. Dentro de la autorregulación, autocontrol, integridad, adaptabilidad y innovación. En la motivación, logro, compromiso, iniciativa, optimismo. Dentro de las habilidades sociales está influencia, comunicación,
liderazgo, resolución de conflictos, colaboración y cooperación, habilidades de equipo, y luego está por último la empatía, ¿no? Esa comprensión de los demás, orientación hacia el servicio, aprovechamiento de la diversidad. Todo ello forma parte de los elementos de la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es la educación emocional? Es un aprendizaje vital para el desarrollo integral del ser humano, que busca a través del sentir emocional, ¿no? Gestionar conscientemente el desarrollo y transformación del bienestar personal y social en un proceso de crecimiento continuo y sistemático. Entonces, ¿cómo trabajamos la inteligencia emocional y la educación emocional, ¿no? Primero, beneficios: cuidar tu equilibrio emocional, orientarte hacia tus objetivos, construir relaciones sanas y positivas. En el caso de la educación emocional, cuidar tu equilibrio emocional, orientarte hacia tus objetivos, construir relaciones. Esto es la parte emocional, ¿no? Y dentro de las actividades para promover la educación emocional está la participación en clase, la percepción del conocimiento, la capacidad de atención, la memoria, el aprendizaje, el razonamiento. Entonces, los estudiantes pueden desarrollar diferentes tipos de emociones todos los días, entonces las cuales pueden mermar o contribuir en su capacidad de aprendizaje. Las emociones tienen una gran influencia en los procesos cognitivos de los seres humanos y estas pueden afectar de manera positiva o negativa, ¿ok? Entonces el estudiante puede verse involucrado de una forma positiva o negativa, dependiendo de su experiencia y su autocontrol de emociones, en estos aspectos que hemos mencionado. Entonces aquí va justamente la relación entre emoción y aprendizaje, ¿no? La que habíamos visto hace un momento. Inteligencia cognitiva. Desarrollar la institución educativa como comunidad de aprendizaje encargada de lograr una excelente calidad educativa. No solamente basarnos en los conocimientos, sino también ver la parte emocional, la parte de la persona. Fortalecer la capacidad de decisión de las instituciones educativas para que actúen con autonomía, pedagogía y administrativa. Las funciones de todas las instancias de gestión se rigen por los principios de subsidiariedad, solidaridad, complementariedad y concurrencia. Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de estas a las decisiones de carácter pedagógico. Lograr el manejo eficaz, eficiente e innovador de las instituciones educativas que conduzca a la excelencia educativa y desarrollar liderazgos democráticos. Desarrollo de la actividad. Cuando se presenta alguna situación, primero hay que identificar el problema, buscar soluciones, anticipar consecuencias, elegir una solución y probar la solución, ¿no? Identificamos el problema. ¿Cuál es el problema? Buscamos soluciones. ¿Cómo se puede resolver ese problema? ¿Qué se puede hacer y o decir para solucionar el problema? Anticipo las consecuencias. De acuerdo a las soluciones, imagine qué pasaría si pone en práctica esas soluciones. Elige una solución y cuál es la mejor solución para este conflicto. ¿Esta solución es buena idea? ¿Por qué? ¿Es una solución justa? ¿Cómo pueden poner en práctica esa solución que ustedes han escogido? Entonces, hay todo un análisis que se da justamente en cuanto a cuando se presenta alguna situación de conflicto en el que involucre o implique la parte emocional. Solucionemos conflictos. A ver, para solucionar un conflicto hay que identificar los problemas interpersonales entre el involucrado o los involucrados, ¿no? El involucrado A, involucrado B o el grupo que está involucrado. Buscamos soluciones, anticipamos consecuencias, elegimos una solución, probamos una solución. Por ejemplo, María y Ana se pelearon ayer por la tarde. María se enojó mucho y Ana está preocupada porque no le quiere hablar. A ver, María y Ana se pelearon ayer por la noche, por la tarde, perdón.
María y Ana se pelearon ayer por la tarde. María se enojó mucho y Ana está preocupada porque no le quiere hablar. Ok, según la imagen, ¿quién sería María? ¿La del vestido o la del polo rojo o rosado? ¿Quién es María? María y Ana se pelearon ayer por la tarde. María se enojó mucho y Ana está preocupada porque no le quiere hablar. Aquí, ¿cuál sería el problema para empezar? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema aquí? Su actuar de María. Ok, claro, porque vemos que uno, de repente ese enojo o ese disgusto es porque la compañera A no le quiere prestar el juguete a la compañera B, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué debería yo hacer en estos casos? ¿Cómo podría mejorar el ambiente entre estas dos compañeras? Primero, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer en estos casos primero? Conversar, muy bien. Conversar juntos los tres. Conversamos todos los tres. Ok, pero hago ya en primera instancia la conversación con María y Ana y yo como mediador. Yo sería el mediador y junto a María y Ana para poder conversar. O primero hablo por separado con María y luego con Ana y veo, ¿no? ¿Qué tanto le ha afectado ese problema a las dos para luego recién poder establecer ciertas reglas previos a que yo pueda conversar con las dos juntas? Exacto, ¿no? Las escucho por separado, primero hablo por separado, luego hablo con las dos. Pero no es que yo hable con María, hable con Ana y listo, ya hablé con las dos, ahora se junta. No, no tiene que ser forzado esto tampoco, porque esto también puede agravar de repente la situación, ¿no? Entonces, tengo que buscar en ellas que reflexionen sobre lo que está pasando, ¿no? Que tomen conciencia sobre ello para que exista esa predisposición de querer conversar, en este caso los tres, ¿no? María y Ana como personas directamente involucradas y yo como mediador, ¿no? Porque lo mismo pasa en el caso 2. Pablo insultó a Mario cuando entraban al recreo. Pablo estaba muy enojado porque además de eso se reía de él. Mario piensa que tiene que hacer algo para solucionar este problema y que no vuelva a pasar. Solucionar ese problema, ¿de qué manera tú piensas que Mario querría solucionar ese problema? En el caso 2, ¿qué crees que piensa hacer Mario para poder resolver ese problema? ¿Qué debería hacer o qué crees tú que debería o que va a hacer Mario para solucionar ese problema? A ver, ¿qué cosa crees tú que debería o creería que haría Mario para resolver ese problema? Buscar ayuda de una persona adulta. Ok, eso sería como que lo ideal, ¿no? Pero dice, Mario piensa que tiene que hacer algo para solucionar este problema y que no vuelva a pasar. Desde una respuesta impulsiva, de repente, sé que va a agravar la situación, pero acá, ok, en este caso, por ejemplo, nos dice pedir disculpas. ¿Ya? Claro, tendría que ingresar un mediador, ¿no? Pero de repente, dependiendo justamente cómo tiene trabajado la parte emocional, es que va a optar por una solución. En este caso, la solución puede o agravar el problema o poder solucionarlo de la mejor manera, ¿no? Igual, primero si es que hay que tener que conversar, conversamos primero con Pablo, después conversamos con Mario, escuchamos ambas versiones, ¿no? Y luego está el mediador para poder dar mejor solución al conflicto.
que se ha presentado, ¿no es cierto? Igual, lo mismo pasa con con el caso 3, ¿no? Carmen tiene un juego muy bonito, se lo han pedido prestado para jugar un rato y ella dijo que no. Ok, ¿qué debemos fomentar aquí en Carmen? ¿Qué debemos fomentar en Carmen bajo esta situación? Carmen tiene un juego muy bonito, se lo han pedido prestado, pero para poder jugar un rato, y ella dijo que no. El compartir, ¿ok? También debemos fomentar el tema de la empatía, ¿no es cierto? Ser empático, así es, correcto. Así es, el tema de la empatía es bastante importante, ¿no? Y en el caso 4, Eduardo y sus amigos los retan a pelear después de la salida de la escuela. Eduardo y sus amigos los retan a pelear después de la salida de la escuela. Entonces, en este caso, yo tengo que trabajar en el aula el tema de poder mejorar las relaciones interpersonales, que haya una mejor convivencia, trabajo en equipo, ¿no? Hay un trabajo detrás que se hace. Pero, ¿qué sucede cuando pasan este tipo de situaciones? ¿Qué pasa qué sucede o qué debo hacer yo cuando pasan este tipo de situaciones? Ya sé que debo conversar con los estudiantes para poder buscar una mejor solución, ¿no? Pero pasa el problema y ¿qué hago con ese problema? Ok, dice aquí buscar ayuda de un adulto. Claro, pero si en este caso yo soy testigo, yo como ya auxiliar dentro del aula, soy testigo de estas situaciones, ¿qué debo hacer? A ver, uno con uno, ya, muy bien, buscar ayuda. Hay situaciones que ustedes mismos pueden desarrollar, ¿no? Eso va a depender justamente de acuerdo a la gravedad de la situación. Pero todo lo que sucede en el aula, bajo estas situaciones que hemos visto, tengo que registrarlo en el anecdotario. Tiene que quedar evidencia de que yo estoy anotando lo que está sucediendo, ¿no? Para poder tener un respaldo ante esta situación, ¿ok? Obviamente que de aquí también hay que buscar en el dependiendo de la situación, ¿no? Hay que buscar justamente ayuda externa de repente, algún agente o algún actor educativo, ¿no? Puede ser de repente el área de psicología, el tema de coordinación académica, depende hacia dónde va enfocado la situación que se presente. Entonces, dentro de un conflicto como tal, como las situaciones que hemos visto, aunque parecen muy pequeñas, ¿no? Dependiendo justamente de la situación, dentro de los elementos del conflicto está los actores del conflicto, el problema o tema, el poder, también tenemos aquí la posición, intereses o necesidades, actitudes o comportamiento. Claro, hacer un informe de compromiso, nos dice aquí, una hoja de reflexión, ¿no es cierto? Muy bien, que se comprometan justamente a que esas situaciones que se han presentado no vuelvan a ocurrir, ¿no? Ok, muy bien, aquí también de repente un juego de dramatización, ¿no? O algo que busque justamente interpretar y poder dar solución de una manera mucho más asertiva. Perfecto, entonces, dentro de estas situaciones, dentro de los elementos del conflicto que tenemos aquí, vamos a analizar cada una de ellas justamente. Primero, primero justamente tenemos a los actores del conflicto. ¿Qué responde con los actores del conflicto? Justamente quiénes son las personas involucradas en ese suceso o ese acontecimiento que ha ocurrido, ¿no? Entonces, ahí está la primera, en primera instancia, los actores del conflicto, ¿no? Se refiere justamente a los protagonistas del conflicto, que puede ser en este caso
dos personas, individuos o grupos, ¿no? Luego viene el problema o el tema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el asunto en disputa, ¿no? Y los temas o aspectos sobre los cuales estos actores que están involucrados quieren manifestarse y que están relacionados al conflicto. Luego viene el poder. Aquí se identifica si hay simetría o asimetría de poder. ¿Cómo es la relación entre las partes involucradas? Obviamente, si es una situación que se presenta entre los mismos niños, entonces aquí hay simetría de poder, ¿no? Porque ambos están bajo las mismas condiciones. Si es que fuera una situación de conflicto entre un padre de familia y tú, aquí sí habría asimetría de poder, ¿no? Porque es un acontecimiento que está sucediendo en la escuela. Entonces, es diferente. Las posiciones se refiere justamente a lo que los involucrados quieren, exigen o demandan. Los intereses o necesidades, justamente es la razón, ¿no? Acá viene la parte de la justificación de la posición, es la respuesta a por qué demandan o exigen tal cosa, ¿no? ¿Qué es lo que quieren satisfacer justamente estos actores que están implicados en el conflicto? Las actitudes, ¿no? Identifican las emociones, los sentimientos, percepciones que tiene cada una de las partes involucradas respecto al conflicto y respecto al otro. Los comportamientos hacen referencia justamente a cómo están actuando las y los actores involucrados o cómo manejan esa situación conflictiva. ¿Qué estilo de resolución usan más? En este caso hay dos, que podría ser el controversial y el colaborativo. El controversial es que hay un abuso de poder, hay autoritarismo, hay agresión, y el colaborativo es que se busca el diálogo, la negociación, la cooperación, ¿no? En este caso, lo controversial es la preocupación por uno mismo y se gana justamente a costa de la otra persona. Y en lo colaborativo está la preocupación por el otro y ambos ganan y ceden, ¿no? Entonces tenemos dos tipos de comportamiento, controversial y colaborativo. Bajo este caso, Luis está tranquilo en la clase, pero llega Antonio y como de costumbre, abre la mochila de Luis y tira sus cosas al suelo. Esta situación genera en el resto de los alumnos risas y burlas. Un día, Luis le hace frente y como consecuencia le echa los libros en el inodoro. Al ir a recoger sus libros, el grupo de Antonio le propina una serie de golpes y ante los gritos entra el profesor y ve la escena. Ok, entonces, en este caso, es una situación grave, ¿cierto? ¿Qué deberíamos hacer primero aquí, bajo esta situación? ¿Qué deberíamos hacer primero? ¿Qué deberíamos hacer primero? Si sabemos que Luis está tranquilo en la clase, es un caso delicado, ¿no? Esto es bullying, exactamente. Acá dice justamente, pero de como de costumbre, abre la mochila de Luis y tira sus cosas al suelo. Eso quiere decir que esto no ha pasado una sola vez, ¿no? Aquí hay que seguir todo un protocolo, ¿no? Por la incidencia o la fuerte incidencia que se está presentando aquí. En primera instancia, si yo como auxiliar soy testigo de ello, hay que informar al tutor del aula, ¿no? Hay que informar también al equipo directivo, el área de psicología, apoyarme de todos los actores de la comunidad educativa que puedan sumar a poder aportar el caso, ¿no? Abordarlo de la mejor manera. Obviamente aquí también hay que citar a las familias, ¿no? Es importante citar a las familias aquí, porque justamente a veces los niños que padecen de bullying, de este tipo de situaciones, no hablan, ¿no? No comunican por cierto grado de temor, ¿no? Porque de repente se sienten amenazados a que si hablasen, empeorarían la situación, ¿no? Entonces,
Esto pasa, esto es una realidad dentro de las escuelas, ¿no? Es un caso muy grave. ¿Ustedes han escuchado acerca del CICB? ¿Saben qué es el CICB? No, por aquí me dicen que no saben. El CICB es una plataforma del Estado peruano justamente donde se reportan ese tipo de situaciones, ¿no? De casos de bullying. No voy a compartirles aquí la pantalla, por ejemplo. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, si eres testigo o estudiante agredido de violencia física, psicológica o sexual, comunícate a este número, ¿no? Aquí tú puedes reportar un caso, puedes hacerle seguimiento a tu caso, ¿no? Si eres estudiante, de repente, ¿no? ¿Qué hago si soy víctima de bullying? ¿O qué debo hacer frente al acoso virtual o ciberbullying en el caso de los estudiantes? ¿Qué pasa aquí si es que eres docente? ¿No? ¿Qué debo hacer cuando ocurre un caso de violencia, incluido bullying en la escuela? Acá está, te da ciertas pautas. ¿Cómo puedo involucrar a mis alumnos en la prevención de violencia? ¿Cómo puedo apoyar a mis alumnos frente a la violencia escolar? ¿Qué debo hacer si veo o me entero algún caso de violencia escolar? Eso se reporta en el CICB, ¿no? Obviamente con la información previa al equipo directivo de tu colegio, ¿no? Y también, pues, nos menciona si eres familiar o si eres directivo, te da como que ciertas pautas. Aquí se reportan justamente los casos graves de bullying. Y aquí no es que solamente yo busco reflexión en mis estudiantes, listo, ya conversé con el estudiante A, conversé con el estudiante B, informé al equipo directivo, a la psicología, al área de psicología, informé a los padres de familia, se establecieron compromisos. Ok, llegamos hasta la parte de los compromisos. ¿Qué sigue? Ya busqué la reflexión en mi estudiante, generó su compromiso. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que sigue? Yo ya generé reflexión en los estudiantes involucrados, ya establecieron su compromiso, ya conversé con las familias, ya conversé con el equipo directivo, la área de psicología, todo. Ya, ¿qué sigue ahora? Ahí dejo el caso, ya se terminó porque ya generé la reflexión en mi estudiante. Tienen que estar exacto, hay que hacerle seguimiento, ¿no? No hay que dejar de lado ello, hay que hacerle seguimiento respectivo, así es, el seguimiento respectivo a que justamente se logre concretar ese compromiso que están generando ellos bajo la situación que ha sucedido, ¿no? Porque bajo esa situación sí es un caso mucho más grave, ¿no? Entonces, existe un modelo de inteligencia emocional, donde está justamente la percepción emocional, la facilitación o asimilación emocional, la comprensión emocional y la regulación emocional. En el caso de la percepción, y nosotros hemos hablado en la sesión número 2 sobre los procesos cognitivos, ¿no? La percepción es la habilidad para poder identificar y reconocer tanto los propios sentimientos como los de aquellos que te rodean. Facilitación o asimilación emocional. Habilidad para tener en cuenta los sentimientos cuando razonamos o solucionamos problemas. Comprensión emocional. Habilidad para desglosar el amplio y complejo repertorio de señales emocionales, etiquetar las emociones y reconocer en qué categorías se agrupan los sentimientos. Luego está la regulación emocional, esa habilidad que incluye la capacidad para estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos, ¿no? No hay que cerrarnos a sentir miedo, sentir tristeza, sentir frustración, enojo, o sea, no, es algo normal, natural, a partir de las situaciones que nosotros podamos presentar. Y reflexionar sobre los mismos para descartar o aprovechar la información que los acompaña en función de su utilidad. Este es un modelo de inteligencia emocional. Primero está la percepción, luego está la asimilación, ¿no? De lo que percibo, lo asimilo, lo comprendo y lo regulo. ¿Ok? Ese es el modelo de inteligencia emocional que también es importante poder aplicarlo en clase. Favorecer el desarrollo emocional ayuda a estimular la interacción social, ayudar a otros, a compartir, a cooperar, o sea, en líneas generales mejora las relaciones
interpersonales, ¿no? Ayuda a mejorar justamente las relaciones interpersonales en nosotros. Entonces, ya hemos visto la parte dentro de la educación emocional, a favorecer o fortalecer el desarrollo emocional, pero también el desarrollo cognitivo. Ambos van de la mano para poder conseguir aprendizajes significativos, tanto la parte emocional como la parte cognitiva. Ambos tienen que ir de la mano. Ambos. Ambos tienen que ir de la mano. ¿Ok? Ahora, para nosotros, para la siguiente clase, por ejemplo, del día jueves, les voy a pedir que cuando tengamos el material podamos leer este caso. ¿Ok? Leamos este caso y podamos relacionando justamente con lo que les había mencionado aquí sobre los elementos del conflicto. Vamos a analizar este caso y vamos a elaborar nuestro cuadro donde vamos a poner actores del conflicto, problema, poder, posición, intereses, actitudes y comportamientos y qué es lo que haríamos bajo esta situación de aquí. ¿Ok? Hoy día solamente lo vamos a leer y luego ustedes lo van a poder analizar para la siguiente clase. Un día cualquiera en clase, la clase estaba aparentemente tranquila, pero el profesor observa que Ángel tiene cara de pocos amigos y está mirando a Beto de forma no muy amigable. Beto lo mira y no entiende muy bien lo que está ocurriendo, pero se siente incómodo. Parece que Ángel tiene algo contra él. Beto decide hablar con Ángel. Beto le dice, ¿estás enfadado conmigo? Porque Ángel le responde, eres un chismoso, te metes donde no te llaman, y el tono de la conversación se va elevando. Beto le dice, no sé qué me estás diciendo, ¿me lo puedes explicar? Ángel le dice, ¿qué? Despistando. Beto le responde, que no sé a lo que te refieres. Yo no he dicho nada a nadie. Ángel le hace un gesto despectivo y le dice, vete de aquí. Después de este diálogo, pasan a la acción. Ángel le da un empujón a Beto. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a analizar mejor y la siguiente clase lo vamos a interpretar. ¿Ok? Espero un compromiso por parte de ustedes para que puedan leer y puedan de repente desarrollarse en el tiempo que corresponda. ¿Ok? Dentro de la educación emocional existen justamente objetivos de la educación emocional. ¿Ok? Primero, adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones, identificar las emociones de los demás, desarrollar esa habilidad de poder controlar las propias emociones, prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas, desarrollar una mayor competencia emocional y desarrollar la habilidad de automotivarse. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta justamente estos objetivos que son clave dentro de la educación emocional. ¿Ok? Se centra justamente en que nosotros podamos ayudar a los estudiantes a reconocer, a comprender, a gestionar y utilizar sus emociones de manera efectiva, tanto en el ámbito personal como en sus interacciones sociales. Entonces, la educación emocional no solo busca el desarrollo de habilidades para gestionar las emociones, sino también mejorar el bienestar de los estudiantes, facilitar su aprendizaje, fortalecer sus relaciones interpersonales. Entonces, yo debo fomentar justamente el autoconocimiento emocional, ¿no? Que los niños aprendan a poder identificar y etiquetar sus emociones. Felicidad, tristeza, ira, miedo. Que entiendan cuáles son las causas, o sea, por qué me siento así y cuáles son las consecuencias también, ¿no? Desarrollar la regulación emocional, proporcionar justamente a los niños herramientas para poder manejar y controlar sus reacciones emocionales de una manera saludable y adecuada en el contexto. Mejorar la empatía, ¿no? Ayudar a los niños a reconocer las emociones de los demás y a responder de manera apropiada, mostrando justamente comprensión y apoyo, ¿ok? Fomentar habilidades sociales y relaciones justamente saludables, ¿no? Mejorar las habilidades de comunicación, cooperación, resolución de conflictos y trabajo en equipo. ¿Ok? Que los niños desarrollen una imagen positiva de sí mismos y que aprendan a mantener una actitud optimista frente a los desafíos que puedan enfrentarse.
Entonces, justamente aquí tenemos técnicas de manejo y regulación de conductas. Primero está el refuerzo positivo, ¿no? Cuyo objetivo es poder incentivar comportamientos positivos. Luego está el refuerzo negativo, que justamente disminuye conductas no deseadas. El tiempo fuera, ¿no? Darle un momento para que ellos puedan reflexionar y reducir conductas impulsivas. Por ejemplo, aquí podría entrar la técnica del semáforo, ¿no? El modelado, que es un aprendizaje por observación. Economía de fichas, motivar a los niños a cumplir expectativas de comportamiento. Contratos conductuales, hacer que el niño se sienta responsable y comprometido con su comportamiento. Enseñanza de habilidades sociales, que permite justamente poder mejorar la convivencia y poder reducir justamente los conflictos que se puedan generar, ¿no? Esas son técnicas de manejo y regulación de conductas, ¿ok? Entonces, son pautas que nosotros debemos tener en cuenta y poder trabajarlas en clase justamente para poder conseguir resultados positivos. Y frente a una situación, hay pasos a seguir frente a una situación problemática. Primero, escucha atentamente a cada estudiante involucrado sin juzgar anticipadamente. Evalúa la información que te brindan y analiza si los estudiantes realmente tienen la voluntad de solucionar el conflicto o si se requerirá de una intervención especial. Que existe el diálogo, analiza la información de las partes afectadas e identifica en qué consiste el problema y cuáles son los temas más importantes del conflicto, tomando en cuenta justamente los intereses de ambas partes. Motiva a los estudiantes a que expresen todas las ideas que consideren adecuadas para resolver cada problema identificado y genera acuerdos. Y luego justamente de estos acuerdos viene el seguimiento, ¿no? El respectivo seguimiento que se le tiene que dar sí o sí para poder realmente saber si es que los estudiantes implicados en ese conflicto realmente reflexionaron y que en una próxima oportunidad puedan gestionar mejor sus emociones. ¿De acuerdo? Entonces, hago nuevamente realce en que no olvidemos leer este caso cuando tengan el material, ¿ok? Y que lo relacionen justamente con los elementos del conflicto para que en la siguiente sesión podamos construir el cuadro analizando justamente estos elementos bajo esta situación problemática que les he presentado, ¿ok? Y de repente ir viendo posibles alternativas de solución frente a esta situación, ¿ok? Muy bien, vamos a terminar recordando que las clases son grabadas, ¿de acuerdo? Y justamente finalizando nuestra última sesión, la del día jueves, la del día miércoles, perdón, bajo el rendimiento de un examen con una nota probatoria mínima y con un costo simbólico, pueden tramitar ustedes también su certificado que les va a ayudar, de hecho, mucho en su desarrollo profesional. Vamos a terminar nuestra sesión con una oración agradeciendo justamente por habernos reunido el día de hoy y poder haber aprendido y fortalecer nuestros aprendizajes, esperando poder encontrarnos en nuestra próxima sesión, nuestra última sesión del día miércoles, ¿no? Con la ayuda de Dios y fortaleciéndonos siempre, trayéndonos con salud. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, le doy pase al asistente académico. Muchas gracias, estimado docente, por la clase impartida del día de hoy. Agradecer también a ustedes, estimados participantes, por darse el tiempo de llevar el curso. Recuerden que la clase ha sido grabada el día de mañana. Vamos a estar mandando la clase grabada de hoy por la comunidad de WhatsApp. Ahí estoy compartiendo mi pantalla para cualquier duda, consulta que puedan tener. Comunicarse al 914-7670-09. Siempre voy a estar pendiente de vuestras dudas, de vuestras consultas. Entonces ya nos estaríamos encontrando el día miércoles de 4 a 5:30 de la tarde, estar unos minutitos antes de las 4 en salita para iniciar con la presentación del curso, con nuestra última sesión académica y nuestro respectivo examen final. ¿Sí? Asimismo, invitarles también a que se puedan unir a nuestros cursos gratuitos que vamos a iniciar este 18 y 19 de noviembre.
Ahí ustedes pueden ver en pantallita todos los cursos gratuitos que estamos ya a puertas de aperturar. Para mayor información, comunicarse al 979-483728. Son cursos 100% gratuitos, no pagan matrícula, no pagan mensualidad. Entonces, recomendarles también que puedan estudiar, ya que el día miércoles es nuestra última sesión académica y vamos a dar nuestro examen final del curso. Entonces, eso sería todo por mi parte, estimados participantes. Si tienen alguna duda o consulta, me lo hacen saber a través del chat del Meet.